Entonces nosotros estaríamos en la clase número 9, ¿cierto? Asumiendo la temática de los signos de puntuación, pero ubicándola dentro del contexto de la comprensión y producción de textos académicos dentro de la universidad. Principalmente en esa línea, ¿no? De entender lo que significa una puntuación adecuada para la producción de textos que se entiendan y textos que se comprendan, porque allí la función principal va a ser esa. Entonces, si nosotros hiciéramos un recuento de qué ha pasado con los signos de puntuación, pues podemos subrayar algunos hechos clave, ¿cierto?, del beneficio que ha producido la utilización de este tipo de signos para el desarrollo de las ideas. Entonces, sabemos que para que la puntuación ubique su contexto, pues debemos utilizarla de manera adecuada, y así eso permite pues que en cierta forma nosotros expongamos unas ideas más claras, ¿no?, sobre lo que queremos decir o sobre lo que estamos escribiendo. Por eso dice que a nosotros se nos evalúa cuando hacemos la entrega de un documento, ya sea en el campo académico, universitario o profesional. Una adecuada puntuación muestra que yo conozco el tema, sé de qué estoy hablando, y ubico las ideas principales, las frases temáticas, como ocurre en el concepto de párrafo. Entonces nosotros estamos relacionando la puntuación con el concepto de texto, que es lo que hemos visto hasta ahora: texto académico, ensayo académico, expositivo argumentativo, desarrollo de esos textos a través de diferentes tipos de párrafos, y cómo los párrafos están escritos de una manera que también implica una puntuación adecuada para darle énfasis ya sea a una idea o tratar de desarrollarla a través de la escritura. Pues por eso dice que al escribir un texto, si nosotros no cuidamos esa puntuación, pues vamos a ser evaluados de manera que no somos muy conocedores del tema. Es fundamentalmente eso. Está relacionada con la historia de lo alfabético, ¿no? O sea, los textos antes estaban aglomerados, ¿sí?, y no había una puntuación, porque recuerden que estaba el proceso de la oralidad primero, ¿cierto? Hay un proceso de la oralidad y luego viene la escritura, y era pasar de esa oralidad a los textos escritos. Y al pasar a los textos escritos, pues vemos la dificultad que existe si no se utilizan los signos adecuados. Entonces, para eso se necesitaron, pues nosotros ahora lo usamos o no lo usamos de manera correcta o incorrecta, muchos siglos, para que eso se lograra separar las ideas de manera gradual, y así cumplamos con el objetivo fundamental, que es informar, comunicar un tema específico, ¿sí? En los comienzos de la Edad Media se adoptó la costumbre por las frases en líneas separadas, un poquito como para entender qué ha pasado con este desarrollo de la puntuación y a qué avances hemos llegado nosotros, porque en algunos casos a nosotros nos llegan los avances, pero no nos damos cuenta de todo el proceso que ha ocurrido, ¿no? Ha sido interesante en la humanidad cómo esos procesos pues tienen influencia en el desarrollo. Luego apareció la coma. O sea, miren que también cada signo va a tener una historia de aparición. O sea, todos los signos que en ese momento nosotros manejamos no están en la misma línea del tiempo, ¿sí? Entonces, algunos, como la coma, pues digamos que primero apareció el punto, después la coma,
el paréntesis, la separación entre párrafos, a todo lo que hoy en nuestro uso cotidiano de los textos académicos realizamos, ¿cierto? Esa hizo posible la aparición de la lectura silenciosa, porque antes era la lectura en voz alta. ¿Sí? Solo la lectura en voz alta posibilitaba que existiera una comprensión de lo expresado. Entonces ya con el desarrollo de la puntuación viene lo que nosotros hacemos permanentemente. Es una lectura silenciosa nosotros con nuestros textos y no siempre lo hacemos en voz alta. ¿Sí? Entonces digamos que estos signos permiten al lector comprender pues qué está tratando de decir o qué está leyendo. ¿Sí? Entonces hay que leer esos puntos. Supongamos en el caso para un lenguaje solidario que nosotros estuvimos leyendo, que es un texto tomado de la cocina de la escritura, de ese texto didáctico, tomamos un ensayo argumentativo crítico y allí encontramos unas comillas, ¿no? Unas comillas que si nosotros lo leyéramos a la luz de la teoría, pues podríamos confundirnos en cierta forma. Aquí el autor, en ese documento, pues los usa de manera para llamar la atención e irónicamente sobre el concepto que esté manejando. Entonces, cuando habla de civilizados, estamos hablando de la discriminación a través del lenguaje. ¿El que hace? Civilizado lo coloca entre comillas. O sea que, ¿qué tan civilizados somos o son en el caso de referente al contexto que él hace, que es Europa, cuando discriminamos al otro por la diferencia? Entonces, y así hay varias palabras que están comilladas por el autor y allí nos está dando un sentido y yo como lector tengo que hacer esa mirada e interpretarla. ¿Sí? Ese es el caso muy claro de lo que son los signos de puntuación. Esto nos permite, pues, digamos, construir discurso que sea de una manera lineal, ¿sí? Y que no todo lo digamos al mismo tiempo, o sea, el punto y coma va a cumplir una función de ir desarrollando la idea. Si hay punto seguido también es diferente al punto final. Tenemos varias clases de puntos, ¿no? Y cada uno de ellos va a cumplir una función. Esta labor de los signos sirven para estructurar el texto. Hacia allá es donde queremos pues llegar. Aquí estamos trabajando un libro de Figueroa, una autora argentina que le coloca toda la actualidad a la temática de la puntuación. ¿Sí? ¿Actualidad en qué sentido? En el sentido de que nosotros tenemos que reevaluar lo que hemos aprendido y usarlo para la comprensión de los textos que producimos. ¿Sí? Ser muy conscientes en el momento que colocamos la puntuación, estamos siendo claros que ese punto lo coloqué porque terminé la idea, ¿sí? O si es punto final, porque terminé el párrafo. ¿Sí? En el caso, el autor del escrito no hace de una manera mecánica su puntuación, sino que busca darle el sentido a lo que quiere decir. Entonces estructura su texto, delimita las frases y los párrafos y a través de ello hacer énfasis, ¿no? ¿Cuáles son las ideas que yo quiero que resalten allí en mi documento? Dependiendo de la frase temática que yo esté expresando. Y si yo lo coloco de otro signo que de pronto no me va a dar ese énfasis, pues posiblemente la orientación del documento va a ser errónea o el docente, si es en el caso de la evaluación, no va a entender qué es lo que yo quiero decir. Así una mala puntuación nos puede llevar a una situación errónea en la expresión de lo que ustedes quieran decir. Así también organizamos las ideas secundarias y cuál es, digamos, lo vital
del desarrollo de la puntuación, que no es tan fácil. ¿Sí? No es una situación que uno pueda decir que la supera de un momento a otro, es un proceso y es de tiempo. Y 3, es de ejercicio permanente. ¿Sí? Uno siempre está en ese proceso. Eso permite que los textos no tengan ambigüedad. Ambigüedad quiere decir que usted quiso decir una cosa y el que lee entiende otra. Pero no, es que yo no quise decir eso. Pues puede ser que un signo mal ubicado nos lleve a esa situación. ¿Sí? Entonces, ¿qué permite? Pues que todo lo que está en ese párrafo esté en la unidad. Recuerden que hemos hablado de textos, características de los textos, unidad, ¿sí? Cohesión, coherencia. Lo mismo pasó con adecuación. Lo mismo ocurre con los párrafos. Son características fundamentales de la producción de textos que nosotros pues venimos aprendiendo y que iremos hacia la proyección de mejorar. ¿Sí? No se queda uno en lo mismo, sino que el ejercicio permite que ustedes puedan y todos nosotros podamos mejorar. Por eso los signos de puntuación requieren un empleo muy preciso. Si se colocan en el lugar equivocado, las palabras y las frases dejan de decir lo que el autor quería decir. ¿Sí? Entonces, también el exceso de puntuación o la falta de puntuación, los dos extremos pueden causar esa dificultad de la ambigüedad. Y fuera de eso, en el análisis crítico de los textos también podemos ver que una puntuación va a dar un sentido al discurso. Allí también podría uno hacer una lectura crítica del uso de esos signos, de esas, digamos, pausas en el texto, que van a tener también una información de lo que el autor quiere decir. ¿Sí? O sea, no son marcas de adorno, son marcas que permiten el desarrollo del discurso de lo que yo esté diciendo. Varía según el estilo de la escritura, sin embargo, las diferencias de estilo que se puedan cumplir con ciertas normas mínimas y de evitar errores generalmente considerados comunes. O sea, el estilo más que todo viene hacia la literatura. ¿Sí? En el caso del estilo, claro, cada uno de nosotros va moldeando su escritura, pero existen unos, digamos, criterios específicos en la entrega de los documentos en el caso universitario. Entonces, si a mí me dicen una reseña, me dicen un resumen, inclusive para la parte de sintáctica, el uso de términos, pues va a tener que estar de acuerdo al tipo o la tipología textual que usted esté realizando. ¿Sí? Esa en el estilo, en el caso del estilo, pues va más hacia el lado también de la literatura. O sea, los autores, los escritores como Gabriel García Márquez, como José Saramago. José Saramago, en su informe de la ceguera, pues hace una incursión sobre el no uso del punto final. Pero él es Saramago y es literatura. O sea, yo no puedo hacer esa incursión en un texto académico porque inmediatamente me lo devuelven mal evaluado. ¿Sí? Entonces, en el caso del estilo, podemos pensarlo desde la literatura y visto desde ese ámbito. ¿Sí? Entonces, la nueva formación hacia los signos de puntuación es que a nosotros, no sé a ustedes cómo les pasó su proceso de aprendizaje, nos asemejaban la entonación con la puntuación. Claro, uno con el taller de voz alta lo puede hacer en ese sentido para hacer el ejercicio, pero esa no era la única función y allí había un error, ¿sí? Porque entonces no estaba colocando en sí lo que decía el texto, sino que se quedaba en la entonación. ¿Sí? La escritura es una comunicación muda y comúnmente leemos los textos en silencio. No es lo mismo escribir que hablar. ¿Sí? Entonces allí había esa confusión. Y en algunos casos encontramos
que algunas veces nosotros escribimos como hablamos. ¿Sí? Y ahí viene también otra de las dificultades que pueden ocurrir con el uso adecuado de una puntuación. Leer un texto a escucharlo es diferente leer un texto a escucharlo. La puntuación, por lo tanto, obedece a las reglas, creo que eso es lo que hay que marcar como frase temática, la construcción del discurso escrito, que son independientes de la oralidad. Es otro discurso, es otro manejo. ¿Sí? Tenga en cuenta que los textos literarios no siempre son un buen modelo. En este caso, pues, no sé, las escuelas algunas veces ubicaban mucho la literatura como modelo para el aprendizaje de los signos de puntuación. Pues esta autora reafirma que puede ser una equivocación por lo que acabé de explicar. ¿Sí? O sea, el texto literario es diferente al texto académico y tendría algunos elementos que lo diferencien. ¿Sí? Entonces eso habría que verlo allí. Revise la puntuación de sus textos antes de imprimirlos o publicarlos. A través de la revisión se convierte en el primer lector de su escrito. Eso nos da la oportunidad de verificar, de mejorar. Hay que tener en cuenta el lector, porque nosotros también tenemos esa otra dificultad. ¿Cuál es? Que pensamos que hacemos los textos para nosotros mismos, uno, o solamente para el docente. Y allá ver el docente si entiende o no entiende lo que yo le quiero expresar. Entonces, no, la escritura es una posibilidad de mostrar mi discurso, de mostrar mi análisis, de ser crítico, ¿sí? De aprender desde mi área del conocimiento. Entonces, ir mucho más allá de que la escritura solamente es un elemento para evaluar. ¿Sí? Entonces, yo entrego, pero no hago esa revisión tan necesaria de la autonomía de cada uno de nosotros. ¿Sí? Recuerde que la función esencial de la puntuación es que el lector entienda qué es lo que yo quiero decir, ¿sí? Y de qué manera se lo voy a expresar, qué énfasis voy a hacer, hacia dónde dirijo mis ideas, cuáles son las más importantes y cuáles son las secundarias. Creo que a nosotros nunca nos enseñaron de esa manera y eso también nos lleva pues a una confusión de los textos. No todas las pausas que se realizan en el lenguaje oral han de reflejarse necesariamente en la lengua escrita. Cuando hablamos de la coma, que es la más utilizada, podríamos hablar de unos momentos en los cuales no debemos usarla. ¿Sí? Digamos las excepciones. Dice, representa una pausa breve en el discurso. No puede separar jamás el sujeto del verbo de una misma oración. Esto lo hemos visto en las preguntas nuestras. Las preguntas nuestras lo hemos visto con mucha frecuencia. No puede separar jamás el verbo y el complemento, o sea, lo que está diciendo, o el atributo, pues, el complemento de la oración. No puede aparecer jamás delante de un inciso marcado por guiones o paréntesis. Estas son las mínimas, ¿sí? Que uno debe tener clara, lo debe tener claro a la hora de hacer la escritura y la utilización de la coma. El punto seguido coincide con el final de la oración, con un sentido pleno, señala una pausa importante en el discurso, bastante importante. No incluyen en general las siglas, no incluyen ni las siglas ni los símbolos. Eso no ha cambiado y sigue siendo una norma. No deben aparecer jamás al final de los títulos y los subtítulos, que la acostumbramos bastante, ¿no? Esa es una falla que nosotros hemos venido reiterando. ¿Sí? Entonces hay que pues modificarla sabiendo que ya los puntos suspensivos, como les dije, en los textos académicos no van a aparecer con mucha frecuencia. Inclusive, ¿por qué? Porque es que los textos académicos, como son expositivos, están dando ideas claras sobre la ciencia, sobre un concepto, y no lo van a dejar en suspenso. Los puntos suspensivos están más dentro
del caso de las obras de teatro o otro tipo de textos. Entonces ustedes de pronto, si fueran a buscar un ejemplo dentro de los textos académicos, pues no lo van a encontrar de esa manera, ¿sí? En cualquier caso es conveniente no hacer el uso abusivo, pues ya sabemos que en los textos de los estudiantes en algunos casos hemos encontrado que se usan varios puntos suspensivos. Estamos en la regla, hablamos de solamente 3. Profe, qué pena interrumpirla. Es que quería preguntarle algo. Dígame. Cuando utilizan esos puntos suspensivos, ¿se pueden utilizar en citas? Porque yo lo he Ah, visto en sí, citas. sí, 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 claro. Lo hemos visto en citas en algunos casos, sí. Lógicamente, cuando tiene que referenciar la página, ¿sí? Porque allí le estás diciendo al lector que la cita es mucho más extensa, que usted la puede ir a leer en la página tal, del texto tal, ¿cierto? Pues sí puede usarla, pero acuerden que la cita pues tiene que estar completa. O sea, si vas a poner puntos suspensivos, pues que más o menos la idea o frase temática esté organizada, ¿sí? De la cita que tú quieres hacer. Ahora, si la cita es muy extensa, pues nosotros no lo estamos usando de esa manera en los textos nuestros, porque hablamos de citas de 4 a 5 líneas dentro del párrafo y de más de 4 a 5 van en otro espacio, pues según las normas APA, ¿sí? Pero sí tienen razón, en este caso puede usarse, siempre y cuando se referencie hacia dónde vas a dirigir al lector, porque el lector puede quedar en la nube y la cita fundamentalmente cumple el objetivo de ampliar información, argumentar, ¿sí? Y analizar. Bueno, entonces dice que estos no pueden utilizarse de más de 3 puntos. Ojo. Cierra una oración, sustituyen al punto final. No pueden aparecer jamás detrás de una abreviatura. Esos serían como los casos más puntuales. Como les digo, estos temas son muy amplios y lo que uno trata de hacer es tomar lo básico para que ustedes pues de allí puedan ya investigar o hacer el proceso de escritura y lectura. También les había hablado que los signos de interrogación pues sí pueden aparecer en preguntas, pero con menos frecuencia, y los de admiración sí dice la misma teoría que no son propios del lenguaje técnico y científico. También aparecen en otro tipo de documentos. No puede jamás, y en el caso de que se usaran para otro tipo de textos, un punto detrás de los signos de interrogación y de admiración. Entonces usted, recuerden que en el inglés se cierra, solamente se coloca el signo final, más no el inicio. En el español tenemos los dos, tanto de pregunta como de admiración. Abrimos y cerramos. Las dos formas hay que usarlas en el español. Entonces, la mayoría de nosotros hay veces no hacemos caso de esa regla. En el inglés sí no hay esa misma regla. No ha de escribirse más de un signo de interrogación. Bueno, en este caso no he encontrado yo que los estudiantes lo hagan ni en otros textos. No puede aparecer un solo signo, ya lo dijimos. Siempre uno va al principio y uno al final. ¿Sí? Es requisito, digamos. ¿Para qué me sirve el guión? Este sí los vamos a encontrar para delimitar incisos. O sea, yo quiero resaltar este pedacito, o estoy explicando, ¿sí? Inmediatamente delante de la palabra que abre el inciso y debe cerrarse en donde pues se cierra la idea que estás expresando. También se utiliza para hacer enumeraciones verticales. Bueno, si uno, en el caso de tener que hacer, en cambio de decir 1, 2, 3, 4, puedo hacer guiones
que me dicen que estoy enumerando unas situaciones específicas. Un espacio en blanco entre el guión y la primera palabra. No han de colocarse jamás después del número o la letra que introduce en un apartado. Esos es como los casos fundamentales. Estos son los que más usamos nosotros puntualmente en el caso nuestro, ¿cierto? Aquí lo tomo, pues en los cuadros los he elaborado yo, que se llaman 20 factos, ¿cierto? Y aquí ubico también la característica de los signos de puntuación. En el caso del momento que estamos nosotros como estudiantes universitarios en lo académico. Entonces, en ese momento nuestro, nosotros los llamamos, determinamos marcadores textuales. Y son, digamos, las características de la escritura académica. Y también, como lo dijimos en la otra presentación, estructuran el texto. Son una expresión gráfica, el punto, la coma, el punto y coma, ¿sí? Los puntos seguidos. ¿No? Signos de puntuación tenemos de pausa, ¿cierto? De tono y auxiliares. O sea, si nosotros nos dijeran, clasifique los signos de puntuación. Ah, bueno, entonces según la teoría, nosotros estaríamos hablando de los que nos permiten una pausa, pero aquí lo estoy hablando desde el sentido de la función, más allá de la comprensión, que es más compleja. El tono y los auxiliares. ¿Sí? Entonces, nosotros usamos punto final porque ya dijimos, aquí termino la idea y está el sentido completo de mi escrito. Pero ahí no es solamente colocarlo, es que leamos realmente qué está pasando allí y si realmente lo que yo estoy diciendo está terminando la idea o no. El punto aparte es el punto final cuando termino texto. Punto aparte, separación de oración, frase, texto. Puede usarlo en un tema, en un apartado significativo. Punto seguido pone fin a la frase con la intención de continuar, tratando el mismo tema en la frase dentro del mismo párrafo. Este es el más difícil para todos nosotros. Es el menos usado o el más usado, pero no usado de manera correcta. Es como usamos de pronto frases muy extensas que no permiten realmente desarrollar la idea. Punto y coma es otro de los puntos que nos cuesta trabajo asimilar. Oraciones de un periodo largo, oraciones de periodo largo, sin enlace, adversativas, yo explico algo, consecutivas, dos partes largas, dos frases relacionadas unidas por una conjunción, frase sintagma o apunte de un comentario. Estos dos son un poco más complicados en el desarrollo de nuestras propuestas. Pues encontramos como mayor dificultad. La coma la usamos muchísimo, pero sin embargo, algunas veces está excesivamente usada y pierde su sentido. Enumeración sin conjunción, o sea, sin decir y, elementos análogos de una serie de palabras, casa, perro, frases u oraciones, elementos explicativos. Aislar una palabra o una frase incidental dentro de la oración principal. Recuerden que los conectores, que va a ser otro tema que nosotros vamos a abordar de esta forma, sin embargo, coma, y viene la expresión, o sea, los conectores van a estar organizados por estos marcadores textuales. Los dos puntos amplían o desarrollan una proposición general. Sentencia final que resume una exposición. Ya, cita textual, dos puntos. ¿Sí? Fulanito, dos puntos. Y entonces empieza la cita. Los suspensivos, pues ya dijimos, coma sola y pareja de comas, nosotros casi no las usamos. ¿Sí?
pero existen pues como tal. Sí existen. Como tono, pues tenemos los dos que ya habíamos visto en la presentación, y los auxiliares que les llaman en la teoría paréntesis, comillas, rayas, avión y asterisco. Este es casi, pues asterisco de pronto lo encontramos, pero no con mucha frecuencia, y el avión tampoco. Hay algunos que aunque aparecen allí dentro de la distribución, pues no son muy usados dentro de los textos que nosotros desarrollamos. ¿Sí? Entonces, esa es como si lo relacionamos el tema con el párrafo, pues vamos a ver que también es una unidad, ¿no? Esa unidad fundamental permite un desarrollo de un pensamiento, unidad de sentido y el párrafo, y van a haber diferentes tipos de párrafos por su función, o sea, si va a hacer una introducción, si va a informar, si es de enlace, si es de conclusión, por la idea principal. Entonces hay unos que se llaman inductivos. Las oraciones secundarias son expresadas al comienzo del desarrollo, o los deductivos, y pueden tener la combinación de inductivos deductivos. Pues nosotros estamos o sea, todas estas funciones nos sirven a nosotros para el texto que estamos queriendo desarrollar como propuesta, ¿sí? Fundamentalmente, digamos, esa sería, y relacionar los dos temas. ¿Por qué? Porque es que el párrafo está dividido a través, está organizado a través de estos marcadores textuales que le llamamos signos de puntuación, y que posteriormente pues vamos a ver los otros marcadores textuales que también cumplen una función, que serían los conectores, ¿sí? Los conectores compuestos permiten también que haya un desarrollo dentro del discurso que nosotros estemos trabajando. Entonces, digamos, esas serían como las principales características de nuestra propuesta en el momento en que estamos. Y pues no hay mucho más teoría, pero nosotros ubicamos, digamos, esas principales.